Noticias de última hora. Rencilla entre Daniel Noboa y Verónica Abad deja una grieta para el correísmo. Aunque con muy pocas probabilidades, si avanza la denuncia de la vicepresidenta en contra del primer mandatario, se estaría entregando Ecuador al socialismo del siglo XXI, asegura analista. Una rencilla personal entre la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, y el presidente Daniel Noboa podría dejarle el camino libre al correísmo para que regrese al poder en las elecciones presidenciales previstas para el 9 de febrero de 2025. El 12 de septiembre se definirá el escenario político electoral de la nación andina, cuando se celebre la audiencia a la que fueron citados Abad y Noboa, luego de que el pasado 24 de agosto el juez electoral Fernando Muñoz admitiera la denuncia de la vicepresidenta en contra del mandatario y otros miembros de su gobierno, por presunta violencia política de género. Para el analista ecuatoriano Francisco Endara, miembro del Instituto Interamericano para la Democracia, con sede en Miami, la tensión entre ambos gobernantes, que data desde la campaña electoral del 2023, cuando pasaron al balotaje en contra de la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, obedece a una rencilla personal, cuyo origen desconocen los ciudadanos. Hay un problema aparentemente personal que no han dilucidado al país cuál es, y por ese problema personal se correría el riesgo de que, si Noboa no se puede postular para una siguiente candidatura, se le dejaría el camino libre al correísmo, que están desesperados por regresar a ver cómo toman el Ecuador, explica Endara, radicado en Miami como refugiado político, en conversación con Diario Las Américas. De avanzar el caso por violencia política de género, un delito tipificado en el Código de la Democracia ecuatoriana como una infracción electoral muy grave, Noboa podría enfrentar sanciones que van desde multas de hasta 70 salarios mínimos, destitución del cargo y la suspensión de sus derechos políticos de 2 a 4 años. El presidente ha calificado la acción de Abad como un intento de golpe de Estado, que buscaría sacarlo de la contienda electoral para impedir su reelección. Ante los rumores que surgen respecto al caso, el analista considera que la única forma que tendrían los mandatarios de disipar las sospechas existentes es transparentando la causa del conflicto para que el país pueda entender qué es lo que está pasando. La vicepresidenta acusa a Noboa de haber mermado su participación como mujer en las decisiones políticas del Estado, tras haberla enviado a Israel como embajadora de la paz en noviembre pasado, apenas asumió el poder. La demanda, además, afecta a la viceministra de Gobierno, Gabriela Sommerfeld, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, y la asesora presidencial, Diana Jacome. El Tribunal Contencioso Electoral, TCE, que admitió la denuncia, negó el pedido de auxilio judicial solicitado por Abad, debido a la falta de una fundamentación que demuestre la imposibilidad de acceso a la prueba pericial o documental, y convocó la audiencia única de pruebas y alegatos para el 12 de septiembre. A juicio de Endara, la vicepresidenta está muy mal asesorada, pues aunque es evidente que Noboa ha intentado alejarla del centro del poder, la Constitución ecuatoriana es clara en su artículo 149, que establece que el vicepresidente, cuando no reemplace al presidente de la República, ejercerá las funciones que ésta o éste le asigne. La vicepresidenta está muy mal asesorada porque al hecho de interponer un tema de violencia de género hay que comprobarlo. No es porque ahora es moda poner las denuncias de violencia de género, cuando es un problema personal que tienen entre ellos dos, señala. Considera que la denuncia de Abad no tiene asidero legal para sustentarse, en vista de que para comprobar que existe realmente violencia de género tienen que existir pruebas de que el presidente haya hecho alusión a su condición de mujer para alejarla del centro del gobierno. No veo dónde hay esa alusión al género. El hecho de haberle mandado a Israel sí indica que hay una necesidad del gobierno de Noboa de alejarla del centro de poder, pero eso no implica desde ningún punto de vista una violencia de género, apunta. Pese a que estima que las probabilidades de que la denuncia prospere son muy mínimas, el analista no descarta que los jueces, por incompetentes, influencias políticas, especialmente del correísmo, o corrupción, den una sorpresa tras la audiencia. Legalmente, no creo que esa denuncia prospere. Creo que hay mucha mala asesoría de la vicepresidenta, pero uno no sabe lo que puede pasar en el Ecuador dado el nivel de corrupción. Legalmente no correspondería, pero habría que ver, porque hay pruebas de la injerencia del narcotráfico con el poder político, con jueces y fiscales en la época del socialismo del siglo XXI o el correísmo. Entonces siempre hay la posibilidad, menciona. En caso de que la denuncia lograra avanzar, indica que sería anularle la candidatura al presidente de 36 años, quien fue designado el 9 de agosto por su partido Acción Democrática Nacional para buscar la reelección, ahora con la empresaria María José Pinto, actual secretaria del programa Crece sin Desnutrición Infantil, como su binomio. Esto, considera, pondría al país en una situación muy grave, puesto que sacar a Noboa de la carrera presidencial sería dejarle el camino libre al correísmo, que está desesperado por regresar para retomar el poder. Al ser el correísmo, liderado por el expresidente Rafael Correa, 2007 a 2017, un partido del denominado socialismo del siglo XXI, integrado por las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, Endara juzga que la vicepresidenta lo que haría es regalarle el Ecuador al socialismo del siglo XXI, dado que ella no cuenta con la popularidad ni el capital político para llegar al Palacio de Carondelet. El analista indica que, debido a las tensiones entre ambos gobernantes, también se correría el riesgo de que el vacío de poder que se genere cuando Noboa asuma la campaña electoral de cara a las elecciones 2025 sea aprovechado para alguien afín al correísmo asuma la presidencia.
El correísmo, en su astucia, está esperando que haya un vacío de poder del presidente por la campaña y de la vicepresidenta por alguna razón, para que de esa manera entre el presidente del Congreso como presidente del país de forma temporal durante el periodo electoral, y lo que están apuntando es poner el presidente del Congreso una persona afín al correísmo. Subraya. Seguimos con las noticias. El partido Creo dice estar más vivo que nunca y Guillermo Lasso pide a Francesco Tabacchi no defender en campaña lo que fue su gobierno. Realizó este 1 de septiembre su convención nacional en Quito y el exmandatario hizo su primera aparición política desde que dejó el poder. El expresidente Guillermo Lasso volvió al escenario político este domingo, 1 de septiembre, en la convención nacional de su partido, el movimiento Creando Oportunidades, Creo, Lista 21. Con un extenso discurso, el exmandatario recordó los logros de lo que fue su gobierno y le pidió al binomio formado por Francesco Tabacchi y Blanca Sacancela a hacer una campaña centrada en sus propuestas y no en defender su administración. Puedo dormir todas las noches con la cabeza en paz porque cumplimos, subrayó, y le recordó al Ecuador que los problemas de democracia se solucionan solo con más democracia. Aseguró que, si Tabacchi y Blanca Sacancela llegan al poder, le darán al Ecuador un gobierno honesto como lo hizo el primer gobierno de Creo con él a la cabeza. Le reiteró su apoyo al binomio, y a Tabacchi le dijo que él sabe lo que es trabajar por los sectores sociales y los grupos más vulnerables, y que conoce todo lo que tiene el Ecuador al ser un empresario del sector productivo. Por su parte, Tabacchi manifestó que está seguro de que desde el cielo contará con una empujadita del fallecido César Monge, fundador del partido junto con Lasso, y a quien rindieron homenaje con un video al inicio de la convención. El precandidato agradeció a Lasso por seguir confiando en él y dijo que es necesario retomar el objetivo de salvar a Ecuador pensando en la gente y de la mano de Sacancela, a quien calificó como una mujer profesional que viene desde los sectores humildes y que ha forjado su carrera con trabajo y honestidad. Tabacchi le dijo a toda la militancia que entiende todo lo difícil que debe ser pasar de tener un presidente a tener un candidato, y que por eso trabajarán fuerte para volver a ser gobierno. Recordó que ahora se pone la camiseta de Creo con honor y que trabajará incansablemente pese al pedido de Guillermo Lasso de no ser duro con él mismo. En tanto, en el evento también se pronunció Juan Fernando Flores, presidente del partido y ex legislador, quien recordó que están próximos a cumplir 13 años y que quienes los creían muertos hoy deben dejar de pensarlo, ya que siguen firmes y de la mano del expresidente Lasso. Aseguró que desde que dejaron el gobierno se han concentrado en fortalecer su estructura y trabajar en territorio, lo que les permitirá presentar 319 candidatos para los próximos comicios a la Asamblea Nacional y Parlamento Andino, además del binomio presidencial. Creo no tiene candidatos prestados. Creo tiene líderes, apuntó. Entre los cuadros para la Asamblea Nacional, Creo tiene al expresidenta del Legislativo Guadalupe Llori y al exministro del Interior Juan Zapata, que encabeza la lista de candidatos a asambleístas del movimiento en el distrito de las parroquias de Quito de la provincia de Pichincha. Esto pese a que Zapata fue censurado por la Asamblea Nacional a fines de mayo pasado por incumplimiento de funciones en la gestión de la seguridad ciudadana. Es decir, de ganar la curul, Zapata no podría asumirla, lo mismo que ocurrió con el exministro Patricio Carrillo. Los aspirantes que encabezan las listas de los otros distritos de Pichincha son Ana Belén Cordero, Distrito Centro Norte, Silvia Andrade, Sur y Santiago León, cantones de la provincia. Seguimos con las noticias. 3 ministros del gobierno de Daniel Noboa renunciaron a sus cargos este fin de semana. La razón: su participación como candidatos a la Asamblea Nacional en las elecciones generales de 2025. Las elecciones se acercan y los cambios en el actual gabinete ministerial ya son un hecho. Solo este fin de semana 3 ministros han presentado su renuncia para ser oficialmente candidatos a la Asamblea Nacional. El último en hacerlo fue Andrés Guzmán, quien estuvo al frente del Ministerio del Deporte por 9 meses y publicó esta carta, en la que presenta su renuncia irrevocable al cargo y afirma que acompañará al oficialismo desde otro espacio, pues aspira a ser asambleísta provincial. Renuncia que fue aceptada de inmediato por el primer mandatario Daniel Noboa y mediante decreto designó a José David Jiménez como ministro del Deporte encargado, quien se desempeñaba como asesor de despacho ministerial desde 2023. Así también Nils Olsen, quien llegó al Ministerio de Turismo con el expresidente Guillermo Lasso en 2021 y fue el único ratificado por Daniel Noboa, renunció a su cargo este viernes 30 de agosto. En su lugar, Mateo Julián Estrella será el encargado de dicha cartera de Estado. Estrella se desempeñó como asesor del ministro Olsen y es docente de la Universidad de Cuenca. Pero la primera en renunciar fue Sade Fritchi, titular del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica desde noviembre de 2023. Y es que Noboa la eligió como candidata a asambleísta nacional, por lo que Fritchi no dudó en dimitir de su cargo. En su lugar estará la ambientalista Inés María Manzano. A esta lista de candidatos a la Asamblea por el movimiento ADN se suman Esteban Torres y Diana Jácome, quienes también deberán dimitir de sus cargos para poder participar de las elecciones generales de 2025, pues el Código de la Democracia es claro: ningún funcionario de libre nombramiento podrá ser candidato a cargos de elección popular, es decir, 6 meses antes quienes tengan otras aspiraciones políticas deberán renunciar.
En Caracas, Venezuela, los apagones continúan. Varias zonas de la capital vuelven a estar sin suministro eléctrico este domingo. Este nuevo apagón se produce horas después del corte generalizado del viernes que dejó sin luz a 23 estados de ese país. Gran parte de Caracas está nuevamente sin suministro eléctrico y bajo una fuerte tormenta con rayos. Los cortes de luz del domingo se dan tras los masivos apagones ocurridos durante el fin de semana, pese a que el presidente Nicolás Maduro anunció que el restablecimiento de luz es seguro. Ahora vamos normalizando, regularizando, paso a paso, con garantía, con seguridad. Hoy está el proceso de restablecimiento seguro. Las autoridades aún no han dado información sobre los motivos de este corte. Organizaciones sociales venezolanas informaron que la conexión a Internet ha caído hasta el 20% de efectividad en todo el país. El apagón afectó también la conexión telefónica y dejó fuera de servicio el transporte subterráneo, así como miles de semáforos. Ya yo he perdido la parte de los alimentos no perecederos, ya prácticamente ya están perdidos. Y son horas de que no tengo idea a qué hora va a llegar la luz. No he podido ni trabajar. Son muchas horas sin luz y bueno, nos quedamos en Auch, por fuera. Durante la tarde de este domingo, otras ciudades del país como Maracay, Cabudare y Cagua se sumaron a los reportes de las fallas eléctricas. Serán 16 los binomios que correrán por la presidencia de la República en 2025. Finalmente, solo se concretó una alianza, la de Reto y Revolución Ciudadana. Culminado el plazo del Consejo Nacional Electoral y una única alianza se ha registrado en las últimas horas. Se trata de Revolución Ciudadana con Reto. Con ellos serán 16 los binomios presidenciales y 58 alianzas provinciales que participarán de los comicios 2025, repitiéndose así el panorama de 2021, siendo esta otra vez más una de las elecciones más numerosas. Serán tantos como en 2021, cuando se marcó el récord de las elecciones con más candidatos en la historia del país. Terminado el plazo para inscribir alianzas, solo se concretó una, la que desde hace semanas se sabía que era un hecho. Reto y Revolución Ciudadana irán juntas a los comicios de 2025. Eduardo Sánchez, exdirector de esa organización política y hasta el viernes su precandidato presidencial, lo anticipaba días atrás. Tras la alianza, lo más seguro es que se reedite el binomio de la RC, que actualmente lo integran Luisa González y Diego Borja. También se anticipan cambios en algunas listas de candidatos a la Asamblea. Aquello en concreto se sabrá a partir del 13 de septiembre, cuando empiecen las inscripciones. Lo cierto es que el plazo para inscribir alianzas terminó, y eso significa también que los diálogos entre otras organizaciones políticas no llegaron a nada. Centro Democrático y Pachacuti conversaron, pero no más que eso. Cada uno irá con candidato propio. El primero con Claudia Ormaza tras la decisión de José Serrano de renunciar a su precandidatura, y el segundo con Leonidas Issa. Tampoco llegó a nada el acercamiento entre Unidad Popular, que correrá con Jorge Escala, exdirigente de la UNE, y el Partido Socialista Ecuatoriano, que ratifica la precandidatura de Pedro Granja. Y la candidata a la vicepresidencia de la República es la doctora Verónica Silva. Así, la intención de un gran acuerdo entre organizaciones de izquierdas progresistas quedó para la anécdota, y el calendario electoral sigue su curso. Asamblea Nacional retomará actividades con posesión de 5 nuevas autoridades. El martes, 3 de septiembre, sesionarán los 137 legisladores luego de su receso legislativo de 15 días, que se inició el 19 de agosto. En la sesión 956 del martes, 3 de septiembre, convocada para las 10 y en modalidad presencial, la Asamblea Nacional posesionará a varias autoridades, designará a miembros de comisiones y conocerá 2 proyectos de ley. El orden del día de esta sesión del Pleno, la primera luego de su receso legislativo de 15 días, que se inició el 19 de agosto, tiene 8 puntos por cumplir. Posesionar a Eduardo Franco Loor y a Óscar Ayerbe como vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Posesionar a Cristina Murillo como Superintendente de Economía Popular y Solidaria. Posesionar a Hans-Emich Dillon como Superintendente de Competencia Económica. Posesionar a José Fernando Merino como tercer consejero suplente del Consejo Nacional Electoral. Realizar la designación de una delegada de la función legislativa en reemplazo de la funcionaria Gabriela Caicedo como consecuencia de su imposibilidad de aceptar la designación como delegada para conformar la Comisión Ciudadana de Selección del Proceso de Renovación Parcial del CNE. Elegir a 2 personas nombradas por la función legislativa que sean de fuera para conformar la Comisión Calificadora para la Renovación Parcial de Jueces y Juezas de la Corte Constitucional del Ecuador.
Conocer y resolver el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria el Código Orgánico del Ambiente. Realizar el primer debate del proyecto de ley de fijación de límites territoriales internos de la República del Ecuador. Seguimos con las noticias. Y en junio las ventas en Ecuador disminuyeron en un 11%. La inseguridad, el incremento del IVA y la crisis energética contribuyeron a esta reducción, afirman analistas económicos. En el primer semestre del 2024, las ventas totales tuvieron una reducción del 0,5%, pero solo en junio del 2024, las ventas totales, que incluyen ventas internas y exportaciones, cayeron un 11%. Y es así que de 8.400 millones de dólares pasaron a 7.126 millones. Analistas económicos aseguran que este decrecimiento tiene varias causas, entre las que consta la deflación o disminución de precios en 2023. ¿Pero por qué bajaban los precios? Era porque las empresas no estaban vendiendo lo suficiente y antes de quedarse con un stock prefieren reducir precios con algún tipo de promociones u otros tipos de ofertas. Un segundo aspecto que sucedió es que el SRI no recaudó lo suficiente con respecto a la meta que esperaba. Recordemos que durante el año pasado existieron ciertas compensaciones que el SRI cobró por 2 años y que terminaron en ese momento. A esto se le suma la inseguridad por la que atraviesa el país, el incremento del IVA y los apagones suscitados durante la crisis energética. En las cifras macroeconómicas, el índice de confianza del consumidor también está de picada. Probablemente está teniendo precaución acerca del consumo ahora y dejando ese consumo hasta que la situación macroeconómica del país, hasta que la situación de seguridad del país estén un poco más estable. De los 23 sectores económicos, al menos 13 tuvieron caídas en sus ventas. El sector manufacturero y los servicios de salud son los más perjudicados. El sector manufacturero más o menos ha tenido un decrecimiento del 7%, lo cual es bastante complejo porque el sector manufacturero es uno de los sectores más importantes en la economía y es los que más genera empleo en el Ecuador. No obstante, el optimismo continúa. Para los especialistas, en el segundo semestre del 2024 podría existir una mínima recuperación en las ventas totales. Puede ir atado a la estacionalidad del segundo semestre de cualquier año, que tiene que ver con, por ejemplo, los feriados, que tiene que ver también con la Navidad, que tiene que ver con el fin de año, etcétera, etcétera. El incremento mencionado podría ser del 3% en todo el segundo semestre del 2024, estimación que no alcanza para que las ventas sean superiores a la del mismo periodo del 2024, aseguran especialistas.